en la antigua Grecia, la paz no era el objetivo final de una sociedad próspera y sana. De hecho, bajo esa estricta óptica militar que tenían en la época, firmar la paz a menudo se consideraba casi un fracaso. Totalmente. Un acto de debilidad absoluta. Claro, es que cuando alguien asume hoy en día la idea de un tratado de paz, se imagina una curación definitiva, ya sabes, se firman los papeles, hay apretones de manos frente a las cámaras y bueno, se asume que el conflicto se ha terminado. Ya, es una visión como muy binaria, ¿verdad? O estás en guerra o estás en paz. Eso es. Pero claro, al sumergirse en la diplomacia griega de los siglos V y IV antes de Cristo, esa línea tan clara desaparece por completo. Desaparece porque era la definición absoluta de un campo de minas diplomático. La paz, lejos de ser un estado de armonía, funcionaba sistemáticamente como una continuación de la guerra por otros medios. O sea, una pausa. Exacto, una pausa táctica, a menudo sumamente turbia, además, que estaba diseñada básicamente para rearmarse o, en muchos casos, para asfixiar al rival económicamente. Y precisamente por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión a fondo. Hoy emprendemos un viaje al mundo clásico, pero ojo, no para hablar de las célebres cargas de falanges o de batallas navales míticas, sino para analizar cómo se construía la paz en la antigüedad. Y sobre todo, ¿por qué fracasaba de forma tan estruendosa? Totalmente. Y bueno, la pila de documentos que manejamos para este análisis de hoy es excepcional. Tenemos textos académicos súper detallados sobre la paz de Nicias y sobre el polémico establecimiento de la paz de Antálcidas, que también se conoce como la paz del rey. Sí, y además revisaremos investigaciones bastante recientes sobre cómo surge el concepto de la koiné ireine, que es la paz común. Todo esto apoyándonos constantemente, claro está, en los relatos históricos directos de Jenofonte y Plutarco. Así que la misión de este análisis a fondo es extraer cómo se produjo esa evolución mental e institucional. Pasar de entender la paz como una simple tregua temporal para recuperar el aliento a concebir un sistema internacional, una paz común. A ver, queremos arrojar luz sobre cómo las dinámicas de poder puro y duro, la acumulación de recursos financieros y esa incipiente diplomacia, pues dictaban las verdaderas reglas del juego. Exacto. Y el motivo por el que esto resulta vital para la audiencia actual, para la gente que nos sigue, es que descifrar estos antiguos tratados equivale básicamente a descubrir las tácticas atemporales de la geopolítica. Porque quien logra entender cómo un imperio distante controló a sus rivales exclusivamente mediante inyecciones de capital, O cómo una palabra tan hermosa como independencia puede escrimirse como un arma de opresión masiva. efectivamente, pues obtendrá una perspectiva implacable sobre cualquier negociación moderna. Vale, vamos a desgranar esto. Antes de diseccionar los tratados en sí, es imperativo entender cómo procesaban los griegos el concepto mismo de la paz. Claro, es que el origen de su constante inestabilidad diplomática reside en su propia cosmovisión. A ver, durante los siglos VI y V a.C., la competitividad feroz era el motor de las polis. Era lo que las movía. Exacto. La diosa Irene, que personificaba la paz, representaba inicialmente una simple ausencia de guerra. Y ojo, esa ausencia dentro de su marco cultural arrastraba connotaciones fuertemente negativas. Ya se asociaba con la pasividad, ¿no? Eso es, con el estancamiento y con una carencia alarmante de virtud heroica. O sea, el prestigio social, el botín económico y la supervivencia misma dependían del conflicto activo. Es que en Atenas, por ejemplo, la veneración recaía sobre Nike, que es la victoria. Al revisar los apuntes sobre la época posterior a las guerras médicas, queda clarísimo que la paz solo se concebía como el resultado directo de aplastar y subyugar por completo al enemigo. Era la doctrina de la paz como victoria absolutista. Una locura. Totalmente. Esa mentalidad dictaba que cualquier pacto de igual a igual era casi una aberración. Sin embargo, bueno, la iconografía sufrió una mutación fascinante más adelante. Sí, lo de la estatua, ¿verdad? Exacto. El escultor Cefisódoto crea una estatua emblemática donde Irere, la paz, sostiene en sus brazos a un niño llamado Ploutus. ¿Qué representa la riqueza? Eso es, ese cambio visual es el reflejo de un doloroso aprendizaje histórico. Tras décadas de desgaste, las sociedades griegas empiezan a interiorizar que la verdadera prosperidad económica, vamos, las arcas llenas, solo florecen cuando cesan las armas.
Claro, no saqueando perpetuamente los campos del vecino. Exactamente. Pues reflexionando sobre esta competitividad original tan arraigada, es como si vieran la paz no como el objetivo funcional de la civilización, sino simplemente como la pretemporada aburrida entre dos ligas deportivas. Qué buena comparación. Ya sabes, un lapso inútil donde nadie puede ganar medallas, ni gloria, ni ascensos. Y yo me pregunto, ¿esta mentalidad hacía estructuralmente imposible firmar un tratado que no implicara la humillación absoluta de una de las partes? Lo fascinante aquí es que la estructura misma de la polis estaba engranada para la guerra total. A ver, el ejemplo paradigmático es la agogé espartana. Claro, su sistema educativo. Eso es. Cuando todo el sistema educativo, social y económico de una potencia está enfocado única y exclusivamente en producir infantería pesada e insuperable, pues un pacto diplomático prolongado atenta contra su propia razón de ser. Se quedan sin propósito. Exacto. Esto nos proporciona el contexto perfecto para analizar el fracaso monumental del primer gran tratado de nuestra pila de documentos. Me refiero a la Paz de Nicias, firmada en el año 421 a.C. Pues entramos de lleno en la Paz de Nicias, que fue ese intento desesperado de frenar la brutal guerra arquidámica. La primera fase de la interminable Guerra del Peloponeso. Exacto. Y leyendo los textos de Tucídides, queda patente que Esparta y Atenas no se sentaron a la mesa por un repentino ataque de iluminación pacifista, fue por un agotamiento absoluto. Estaban reventados. Totalmente. Las infraestructuras de ambas potencias estaban colapsando. Las crisis internas eran insostenibles. Atenas, por ejemplo, atravesaba una catástrofe demográfica sin precedentes. A ver, la peste había diezmado a un tercio de su población. ¡Madre mía, un tercio! Una barbaridad. Y llevándose por delante a su líder más capaz, a Péricles. Sumado a esto, las invasiones periódicas espartanas habían arrasado los campos del Ática, destruyendo la capacidad agrícola ateniense año tras año. O sea que se morían de hambre y de enfermedad. Y, por el otro lado, la maquinaria espartana también chirriaba peligrosamente. Sufrían una escasez alarmante de hoplitas. Sí, se estaban quedando sin soldados. Y además vivían en un estado de paranoia perpetua ante una posible insurrección masiva de los ilotas. Claro, la población esclava sobre la que se sostenía toda su economía agrícola. Si los ilotas se rebelaban, Esparta caía. Menudo panorama. Y para colmo, el desastre de Esfacteria había dejado a 120 guerreros espartiatas como rehenes en manos de Atenas. Una humillación brutal. Una humillación que Esparta estaba desesperada por revertir. Y el reloj corría, porque Argos, que era su gran enemiga regional en el Peloponeso, estaba a punto de quedar libre de un tratado de no agresión anterior. Claro, el pánico a una guerra en dos frentes forzó la mano del rey espartano Pleistonacte y del estadista ateniense Nicias. El acuerdo estipulaba algo aparentemente sensato, un retorno al status quo anterior a la guerra. O sea, devolverse mutuamente las ciudades conquistadas. Exacto, intercambiar prisioneros y garantizar la paz durante 50 años. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esos supuestos 50 años volaron por los aires casi de inmediato. No duraron nada. Nada. El fallo garrafal de Nicias y Pleistonacte fue una miopía diplomática absoluta al diseñar un acuerdo estrictamente bilateral. A ver, Esparta y Atenas solucionaron sus problemas particulares y cerraron la puerta. Cortaron por lo sano con lo suyo y se olvidaron del resto. Eso es. Potencias menores pero estratégicamente vitales dentro de la red de alianzas espartanas, como Corinto, Tebas y Mégara, de repente se encontraron con un tratado que les exigía devolver territorios clave sin obtener absolutamente nada a cambio. Mientras veían cómo Esparta recuperaba cómodamente a sus prisioneros. Es que fíjate, es como si dos corporaciones gigantes deciden fusionarse y repartirse el mercado, pactando condiciones que dejen a sus socios menores y proveedores en la quiebra absoluta. Ya, claro. Esos socios menores van a buscar la forma de sabotear el acuerdo desde el minuto 1, era obvio. Si conectamos esto con el desarrollo de las instituciones, hay que subrayar que la diplomacia multilateral griega estaba en pañales, ¿sabes? Esparta priorizó su propio estatus hegemónico intentando forzar a los miembros de la Liga del Peloponeso a tragar con un acuerdo totalmente perjudicial. Una cacicada, vamos. Tal cual. Esa exclusión sistemática de los intereses de sus aliados menores convirtió el tratado en papel mojado. Corinto y Tebas se negaron en rotundo a ratificarlo. Lógico. Y eso desestabilizó inmediatamente el frágil equilibrio, encendiendo la mecha para la segunda y más devastadora fase de la Guerra del Peloponeso.
Una guerra que, bueno, Esparta acabaría ganando, pero a un coste que transformaría el panorama geopolítico para siempre. Es que ese salto causal es tremendo. La arrogancia de ignorar a los aliados menores no solo rompe la paz de Nicia, sino que empuja a Esparta a buscar una victoria total a cualquier precio, en el 404 a.C. Sí, costara lo que costara. Y ese precio fue pactar con el imperio que habían jurado destruir décadas atrás. El imperio persa. Exacto. El general espartano Lisandro recurre al oro persa para financiar la flota que finalmente asestaría el golpe de gracia a Atenas. Claro, el colapso ateniense reescribió las reglas, pero también desenmascaró a los vencedores. A ver, Esparta había justificado décadas de guerra bajo la bandera de liberar a Grecia del imperialismo ateniense. Esa era su gran excusa. Eso es, sin embargo, al lograr la victoria, instauraron un imperialismo propio y mucho más tiránico, fíjate. Lisandro impuso oligarquías radicales como el famoso régimen de los 30 tiranos en Atenas. ¡Qué horror! Y desplegó las infames decarquías, que eran juntas gubernamentales de 10 hombres leales exclusivamente a Esparta, apoyadas por guarniciones militares y tributos abusivos en todo el mar Egeo. O sea que, lejos de apaciguar la región, alienaron a todos sus antiguos socios. Tebas y Corinto se sintieron completamente traicionadas. Lógicamente. Y bueno, la cúspide de esta prepotencia militar llega con las campañas del rey espartano Agesilao. En un alarde de ambición, cruza a Asia Menor para, entre comillas, liberar a las ciudades griegas de la costa que estaban bajo dominio persa. Se vino arriba. Totalmente. Nuestras fuentes, citando a Plutarco, describen un episodio que roza el delirio de grandeza. Agesilao se detiene en Áulide para realizar un sacrificio religioso, autoproclamándose básicamente la reencarnación del rey Agamenón a punto de zarpar hacia una nueva guerra de Troya. Buscaba dotar a su campaña de una legitimidad mítica, una legitimidad panhelénica. Menudo ego, ¿no? Tela. Pero bueno, la realidad política le golpeó de frente. Los tabanos, que controlaban la región de Beocia y estaban ya hartos del autoritarismo espartano, irrumpieron con caballería en mitad del ritual en Áulide. En pleno sacrificio. En pleno sacrificio. Y le prohibieron completarlo. Fue una humillación pública devastadora en el mundo antiguo. Agesilao desarrolló un resentimiento visceral hacia Tebas, un odio personal que, ojo, nublaría las decisiones estratégicas de Esparta durante los siguientes 20 años. Y claro, mientras Agesilao jugaba a ser Agamenón en la costa, el gran rey persa, Artajerjes II, articulaba una contraofensiva magistral. Y aquí es donde la guerra deja de ser solo infantería chocando escudos y pasa a ser guerra financiera pura y dura. ¿El poder del dinero? Eso es. Persia envía a Grecia a un emisario llamado Timócrates, cargado con 50 talentos de oro, para repartirlos clandestinamente entre los líderes antiespartanos de Tebas, Corinto, Argos y Atenas. Es que, para dimensionar adecuadamente este movimiento, hay que entender que 50 talentos no era una simple propina para sobornar a 4 políticos. No, era una fortuna. Era una inyección de capital a escala macroeconómica. Un solo talento bastaba para pagar la tripulación entera de un buque de guerra durante todo un mes. Madre mía. Imagínate, 50 talentos permitían levantar contingentes enteros de mercenarios, armarlos y mantenerlos sobre el terreno durante campañas enteras. Las monedas persas, los daricos, llevaban acuñada la imagen del rey sosteniendo un arco. Ah, claro, el arco. Exacto. Por eso, cuando esta enorme masa monetaria detonó la guerra de Corinto contra Esparta, el propio Agesilao, que se vio forzado a abandonar su campaña asiática para defender su hogar, se quejó amargamente. Dijo que no le había expulsado la caballería enemiga, sino 10.000 arqueros de oro. ¡Qué buena frase! Es el equivalente antiguo a un fondo buitre operando en una guerra de poder. Totalmente. Persia no manchó sus manos de sangre ni expuso a sus propias tropas. Simplemente se dedicaron a ser los inversores ángeles de cualquier facción que odiara a Esparta. Y vaya si funcionó. A la perfección. Financian al almirante ateniense exiliado Conón para que construya y lidere una flota íntegramente pagada por Persia, la cual aniquila a la armada espartana en la batalla de Cnido. Vamos, que con un solo cheque bien puesto, el imperio marítimo espartano desapareció de un plumazo. Es que el control del flujo monetario dictaba la supervivencia militar. A ver, las poleis estaban económicamente exhaustas tras tantas décadas de desgaste. No tenían liquidez para construir trirremes ni para contratar a los mercenarios que ahora dominaban los campos de batalla. Estaban arruinadas. Exacto.
Persia entendió antes que nadie que el centro de gravedad de la guerra ya no estaba en la falange hoplita, sino en la tesorería. Y esto nos conduce directamente al clímax de nuestros documentos. A principios del siglo IV, gracias a esa financiación persa, Atenas empieza a reconstruir sus famosas murallas largas y recupera poder. Y a Persia eso no le gusta nada. Nada de nada. El imperio persa, viendo que Atenas se vuelve demasiado fuerte, cambia fríamente de bando y decide apoyar de nuevo a Esparta. Claro, para mantener a todos en un estado de debilidad crónica. Eso es, con todas las facciones griegas sangrando recursos, se hace evidente que la paz ya no puede gestionarse a nivel local. Surge la necesidad de un nuevo orden mundial impuesto desde fuera. Y así llegamos al año 386 a.C. y a la firma de la paz de Antálcidas. Este tratado, marca un antes y un después en la historia diplomática occidental. El político espartano Antálcidas viaja a la corte de Susa para negociar directamente con el rey Artajerjes II. Y de estas reuniones emerge el concepto revolucionario de koiné e ireine, o paz común. La paz común. Exacto. A diferencia del desastre bilateral de Nicias que comentábamos antes, este era un marco multilateral obligatorio, diseñado para englobar a todo el mundo griego bajo unas mismas reglas universales, dictadas, eso sí, por un poder superior. Y aquí es donde me pierdo al revisar los documentos, y necesito que desempaquemos esto con cuidado. Los términos del decreto imperial son tajantes. Persia se anexiona definitivamente todas las ciudades griegas de Asia Menor. O sea, adiós a los sueños de liberación. Se acabó el juego ahí. Atenas conserva 3 islas irrelevantes, pero luego llega la cláusula central, que exige que absolutamente todas las demás ciudades griegas, sin importar su tamaño o historia, sean, y cito textualmente, independientes y autónomas. Ahí está la trampa. Es que a primera vista, esto suena a un triunfo masivo de la libertad política. Suena al ideal supremo de la civilización griega. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué nuestras fuentes lo describen casi unánimemente como una trampa devastadora? Pues mira, esto plantea una pregunta crucial sobre el lenguaje en el derecho internacional y cómo se manipula el concepto de soberanía. Sobre el papel, imponer autonomía universal parecía la culminación del ideal de libertad, pero en la práctica esa cláusula contenía un veneno indetectable a simple vista. A ver, explícame eso. El rey persa designó a Esparta como el poder garante y ejecutor de este tratado en territorio griego. Lo que Esparta hizo fue utilizar esa exigencia legal de autonomía para desmantelar quirúrgicamente todas las alianzas y confederaciones de sus rivales. Ah, claro. Ahora encaja todo. Utilizaron la paz como un bisturí. Por ejemplo, obligaron a Tebas a disolver la poderosa Liga Beocia, argumentando que las ciudades de Beocia debían ser autónomas. Dejando a Tebas aislada y supervulnerable, claro. Y forzaron a Argos y Colinto a romper su innovadora unión política conjunta, esa simpoliteia que las hacía fuertes frente a injerencias externas, todo bajo la noble excusa de cumplir la ley internacional de la paz común. Exactamente el mecanismo que emplearon. Mientras forzaban a todos los demás estados griegos a fragmentarse en unidades minúsculas e inofensivas en nombre de la dichosa autonomía, Esparta mantuvo intacta su propia Liga del Peloponeso. ¡Qué cínicos! Muy cínicos. Bajo el pretexto de que su alianza era puramente voluntaria y que era necesaria para ejercer como policías del tratado. Básicamente vendieron las ciudades asiáticas al imperio aqueménida a cambio de obtener el respaldo imperial para ser los matones sancionados del continente griego. O sea, es como si el matón del barrio decidiera que, a partir de hoy, están estrictamente prohibidas todas las asociaciones de vecinos y las pandillas, para garantizar que cada individuo tenga paz y autonomía en la calle. Tal cual. Pero resulta que ese mismo matón es el único individuo autorizado legalmente por el alcalde de la ciudad para llevar un bate de béisbol y patrullar las aceras, vigilando que nadie se junte con nadie. Es un símil perfecto. Es que la palabra autonomía sonaba inmaculada en los discursos públicos, pero se esgrimió como una sofisticada arma de opresión para impedir cualquier coalición defensiva. Porque la autonomía forzada, en el contexto de una enorme disparidad de poder militar, no es libertad, ¿sabes? Es simplemente indefensión garantizada. La genialidad maquiavélica de la paz de Antálcidas radica en que instauró un principio de paz universal que paradójicamente requería la amenaza constante de la guerra por parte de Esparta y Persia para mantenerse en pie. Lo cual nos deja una síntesis de valor incalculable para quienes buscan extraer lecciones prácticas de este laberinto histórico. Al contrastar todos estos documentos, la lección fundamental que sobresale
es que la paz en la geopolítica casi nunca es un simple vacío de violencia. No, nunca lo es. Es una reestructuración deliberada de la jerarquía, una legitimación de quien ejerce la violencia y una lucha constante por el control de los recursos financieros y estructurales. Y el contraste entre los dos grandes tratados que hemos visto es revelador. La paz de Nicias falló estrepitosamente por ser excluyente y bilateral. Al marginar los intereses materiales y territoriales de potencias medianas como Corinto o Tebas, pues su estructura colapsó desde el primer día. Lógico. La paz de Antálcidas y la Koiné Irene, por el contrario, lograron imponer un nuevo paradigma que duró mucho más tiempo porque era multilateral e inclusivo en su aplicación de las reglas. Pero sobrevivió no por un repentino abrazo a la fraternidad, sino por la autoridad coercitiva abrumadora del dinero persa y la infantería espartana. O sea, a golpe de talón y de lanza. Exacto. La historia diplomática demuestra que un sistema de paz internacional, por muy nobles que sean sus principios rectores, requiere inevitablemente de una fuerza hegemónica dispuesta y capaz de sostenerlo frente a las fricciones locales. Una advertencia severa que viaja desde el siglo IV a.C. directamente a nuestra actualidad. Al llegar al final de este análisis a fondo, la intención es que quienes nos escuchan puedan leer los acuerdos internacionales modernos o las resoluciones diplomáticas con un escepticismo mucho más afilado. Sin duda. Cuestionando siempre quién aporta la liquidez detrás de escena en las guerras subsidiarias y quién se beneficia realmente cuando un tratado exige desmantelar coaliciones en nombre de supuestas soberanías regionales. Al final, seguir el rastro de la financiación y analizar a quién favorece la fragmentación sigue siendo el método más infalible para descifrar las verdaderas intenciones de cualquier paz declarada. Pues para poner punto final a este recorrido, hay un último pensamiento provocador que surge al observar el mapa de Grecia justo donde lo dejan nuestras fuentes. A ver, cuéntame. Hemos visto cómo este sistema de paz común y la imposición forzosa de la autonomía obligaron a las ciudades griegas a separarse, a desconfiar unas de otras. Se convirtieron en cientos de pequeños islotes independientes, aislados diplomáticamente, vigilados implacablemente por las guarniciones de Esparta y manipulados a voluntad por la inagotable chequera de Susa. ¿Un escenario desolador? Pero al mirar hacia el futuro a largo plazo, al fragmentar minuciosamente cualquier capacidad de formar una gran alianza panhelénica bajo la excusa de proteger la paz, ¿acaso no estaban dejando la puerta de la península abierta de par en par? ¡Ostras! ¿No estaban preparando el terreno sin saberlo, allanando el camino para que, apenas unas décadas más tarde, una fuerza emergente e ignorada desde el montañoso norte, liderada por un tal Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno, entrara y los conquistara a todos bajo una visión imperial totalmente distinta e imparable? Fíjate, qué gran ironía sería. Quizás, en su enfermiza obsesión por mantener a los vecinos divididos y controlables mediante tratados y sobornos, los líderes griegos y persas crearon la vulnerabilidad perfecta para su propia extinción. La paz que exigieron e impusieron terminó siendo el arma que los destruyó a todos. Ahí queda eso para reflexionar. Hasta la próxima inmersión a fondo.